Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos al curso de Reforma Íntima, la clase 15, Los vicios del alma, dirigido desde la ciudad de Cartagena, de la Sociedad Espiritista de Cartagena, Álvaro Vélez Pareja. Además, hacemos parte miembros de FUSENDA, Fundación Centro de Estudios Espíritas Miel de Amor de Barranquilla, Sembradores del Camino de Bogotá, CESMAR, Sociedad Espiritista de Santa Marta, Asociación Espírita Jesús de Nazaret de Santa Marta, ASDEC, Asociación de Estudios Cardesianos de Medellín, y la Asociación Espírita Juana de Ángelis de Soacha, Cundinamarca. Además, personas invitados de otras regiones del país y de otros países. Son todos bienvenidos en este curso de Reforma Íntima. Para iniciar, vamos a pedirle a nuestro hermano Luis Santana desde Santa Marta, desde CESMAR, para que nos dirija esta elevación del pensamiento. Adelante, Gracias, Luis. Buenas noches. Gracias, Abel, por darme esa oportunidad. Sí, Señor, Buenas vamos noches. a darle gracias al ser más hermoso del universo, al Padre, que nos ha hecho a imagen y semejanza, que nos ha dado todo, que sin Él no existiríamos. Padre, divino Creador, Dios de amor, único y verdadero, bendito y alabado sea, Señor. Te damos gracias, Padre, por tantas cosas bellas que nos has dado, Señor. Y esta noche, Señor, que nos permites seguir oyendo a nuestro hermano Álvaro Vélez en sus disertaciones atinadas sobre las aclaraciones de la doctrina de los espíritus. Gracias, Padre. Dale toda la luz que este hermano necesite para que nos la transmita a nosotros a través de sus enseñanzas, Padre. Gracias a Fusenda y gracias a todos los hermanos que hacen posible, internados y internados, este hermoso trabajo. Gracias y que así sea. Que así sea. Muchas gracias, Luis. Y Álvaro, gracias por aceptar esta invitación. La palabra es tuya. Adelante. Gracias, buenas noches a todos. Saludos, bienvenidos para continuar con nuestra clase número 15 del curso de Reforma Íntima, conducidos por la enseñanza que nos da la doctrina espírita, las enseñanzas colocadas en la codificación espírita cardesiana, la extensa literatura mediúnica psicografiada por el médium brasileño Francisco Cândido Javier y por Divaldo Pereira Franco. A través de la psicografía de ellos se han recibido muchas enseñanzas, muchos libros, muchas orientaciones complementarias y concordantes con la enseñanza en la codificación. Y por supuesto que todas estas enseñanzas y parámetros, derroteros y principios son los que marcan el enfoque espírita de la reforma íntima, que como ya sabemos es un proceso largo que requiere mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucha constancia, persistencia y práctica también. Importante que la persona se disponga a su propia reforma íntima a través del conocimiento de sí mismo. A través del conocimiento de sí mismo vamos conociendo nuestros defectos, vicios, imperfecciones, aunque muchas veces, como hemos visto en los diccionarios, estos términos se parecen, o en el uso común y corriente, a veces se le llama vicio a un defecto, y la palabra vicio de por sí también significa falla, falta o defecto. En todo caso, todo se refiere a lo mismo, a las imperfecciones de nuestros espíritus, las imperfecciones de nuestras almas, que aunque imperfectos, actualmente reencarnados en este mundo de expiación y prueba llamado tierra, y caminando hacia un mundo de regeneración poco a poco, un proceso de transición planetaria en que actualmente nos encontramos, somos perfectibles, y ese perfeccionamiento está en manos de cada uno de nosotros a partir del momento en que se expande nuestra conciencia sobre estas realidades, porque tal vez en las reencarnaciones anteriores el proceso evolutivo del principio espiritual desde las formas primarias de la vida hasta el momento actual, no tenemos conciencia de cómo llegamos hasta aquí. Tal vez es la primera vez que tomamos esa conciencia
y que entendemos que a partir de este momento es cuando tomamos el control de nuestro camino señalado por los mentores espirituales, tanto encarnados como desencarnados, tantos misioneros iluminados, mediums, psíquicos, etcétera, que a través de la historia de la humanidad estuvieron reencarnando en nuestro mundo, enviados por el guía y modelo de nuestra humanidad, el Maestro Jesús, quien envió a sus misioneros antes que él para preparar el camino de toda esta enseñanza. Y posteriormente a su partida, a su retorno a las dimensiones esplendorosas en donde el Maestro Jesús vive y vela por nuestra humanidad, siguió enviando a sus misioneros para seguirnos haciendo un llamado, ¿no?, a todo este perfeccionamiento. Y como muchos espíritus han llegado a ser espíritus puros, espíritus de luz, espíritus superiores, indica que ese es el camino. Y si ellos lo lograron, ¿por qué nosotros no? No hay desigualdad en ese proceso. Somos iguales ante esta posibilidad del perfeccionamiento que pasa al control consciente, aunque en las reencarnaciones anteriores de pronto las circunstancias, los acontecimientos, las enfermedades, los problemas, las dificultades y las luchas fueron los que nos ayudaron a irnos encaminando un poco a un despertar gradual del sentido moral, que también está en cierta forma embrionario en nuestro nivel evolutivo. Y por supuesto que han retornado estas luminarias de la espiritualidad a través de la mediunidad en sus distintas formas a dejarnos todo este camino y todas estas enseñanzas, coincidentes todos en que si no nos disponemos a nuestro conocimiento de nosotros mismos, de nuestra realidad interior, inclusive empezando por la personalidad actual para después dar un salto o avanzar hacia el conocimiento de nuestra naturaleza espiritual, porque ahora mismo tenemos un nombre y un apellido, un sexo, una nacionalidad, unas creencias, pero es un ropaje externo, pero eso es lo que tenemos a la mano, en donde están los defectos de la personalidad actual, pero que son el reflejo de los defectos que vienen de las profundidades del ser. Por lo tanto, no es completamente acertado aquellos que dicen que todos estos estudios, todos estos análisis que hemos estado planteando se pueden quedar en la superficie de la personalidad actual. Indudablemente es que hay que de allí partir, porque no se puede decir que los vicios, los defectos y las imperfecciones son de la actual reencarnación como si nuestra alma no tuviera nada que ver en eso. Todo nace del alma, solo que hay unos procesos inconscientes a los cuales no tenemos, digamos, acceso actualmente. Entonces, ¿qué tenemos a la mano? Lo que vemos, lo que sentimos, lo que hacemos, los pensamientos, las creencias, los sentimientos, las reacciones, las emociones, la conducta en general, es lo que tenemos por observar. Y poco a poco iremos profundizando en un proceso ayudado por los ejercicios de meditación, por la oración, la confianza en Dios, el pedido a los mentores espirituales para que ellos nos ayuden a identificar cada vez más claramente cuáles son esos vicios, esos defectos, esas imperfecciones, esta vez vicios del alma, en los cuales debemos estar trabajando. Seguramente ya lo estamos haciendo desde que conocimos la doctrina espírita. Tal vez lo hemos estado haciendo, pero de una manera desordenada y tal vez desorientada. Esto no descarta de que hayan otros métodos y que hayan personas que sí estén logrando superar las actuales imperfecciones. Entonces, como ya hablamos y son muy conocidos los vicios llamados sociales, los vicios del cuerpo y los vicios de la psiquis, en el sentido de las adicciones, y que es fácil saber si todavía tenemos esos vicios o no los tenemos. Es fácil saber si fumamos, tomamos alcohol, usamos droga y tantas otras
o si tenemos el vicio del juego, etcétera, es muy fácil, no se requiere de mayor meditación, ¿no? Sino que sabemos que lo estamos practicando o que no lo estamos practicando o que tenemos la tendencia o que superamos la tendencia. Pero los del alma son un poquito más difíciles de identificar porque se opone el ego. El ego se opone, el yo psicológico, el yo actual, se puede decir, digamos que no quiere salir de su zona de confort. Queremos estar siempre allí acomodaditos sin que nada nos moleste ni nos perturbe. Entonces, hay que salir de esa zona de confort para poder avanzar en este proceso, ¿no? Entonces, tenemos aquí el recuerdo de este cuadro de las enfermedades psicosomáticas que nacen de la mente, del alma, del espíritu, ¿no? Se produce una química mental a la luz de las enseñanzas de André Luis y de Juana de Ángelis. Se llega a la conclusión de que existe una química mental que es el producto de nuestros pensamientos, sentimientos y emociones. Eso actúa sobre el cerebro a través del centro de fuerza, ¿no? Centro coronario, centro frontal. Hay un enlace energético, eléctrico, psicobiofísico, como dirían algunos, que hace que se produzca una química cerebral. André Luis habla de que la glándula epífisis genera moléculas y hormonas psíquicas. Y esas hormonas psíquicas actúan a través de la epífisis sobre la hipófisis y allí hace una determinada producción, ¿no? De elementos que la medicina conoce muy bien, y los fisiólogos y los anatomistas y los especialistas en el sistema nervioso y el sistema endocrino, que son moléculas concretas que han sido identificadas y que ya la medicina ha establecido un cuadro bastante completo de cuáles son esas hormonas, en qué momento, dónde se producen, en qué otras glándulas actúan y qué efectos produce en las células, en los tejidos, en los órganos, en los sistemas, en un proceso de intercambio permanente sobre el organismo. Y que según lo que pensemos, como decían los antiguos griegos y los sabios de la antigüedad también, que las enfermedades psicosomáticas indudablemente las origina la psiquis y se reflejan en el cuerpo físico, en el organismo, pero que igualmente postulaban que la medicina y la sanación, la curación, viene del alma, del espíritu, de la mente, ¿no? Entonces hay una relación directa. Por lo tanto, los llamados vicios mentales, las imperfecciones, los defectos mentales y emocionales forman un bloque, ¿no? Que hemos denominado química mental, que va a originar una química cerebral que a lo largo de los años va a causar un efecto en nuestro organismo. Y la lógica indica que si los pensamientos, sentimientos, emociones y reacciones son del carácter negativo, eso va a generar unas moléculas concretas. Como dice André Luis, que la química del mundo espiritual y la biología del mundo espiritual es muchísimo más compleja y más extensa que la química y la biología aquí en la Tierra. La microbiología espiritual, que han llamado también, es muchísimo más abundante y compleja que la microbiología de la Tierra. Entonces hay contaminaciones, hay parásitos psíquicos, hay virosis de carácter espiritual que se origina precisamente de nuestra forma de pensar y de sentir y de reaccionar. Entonces, uno de esos tóxicos, porque lo que hacemos es intoxicar nuestro organismo, es el resentimiento, que es un sentimiento persistente de disgusto o enfado hacia alguien que consideramos causante de nuestra ofensa
de cierta ofensa o daños sufridos y que se manifiesta en palabras, actitudes o actos hostiles. Una persona resentida entonces no ha perdonado, trae el resentimiento desde la infancia, desde la adolescencia o desde la juventud hacia posiblemente sus padres u otros familiares o tutores, digamos, compañeros o compañeras, profesores, jefes, donde la persona trabajó, amistades que fueron traicionadas y todo eso, la persona no lo superó y guarda ese disgusto o enfado dentro de sí y lo podemos cargar durante 70, 80, 90 años. Y personas que desencarnan sin haber perdonado, se llevaron el resentimiento al mundo espiritual. Es un rencor, ¿no? O es una desazón, amargura o queja que queda de un dicho o de una acción ofensiva que puede perdurar largo tiempo o puede reaparecer. Puede a veces ocultarse como si hubiera desaparecido el resentimiento porque dejamos de ver a la persona siguió creciendo, eh, formó su vida, se casó, tuvo sus hijos, su familia, empleo, prosperidad, pero puede reaparecer si se reencuentra con esa persona, si encuentra un escrito, una carta, un libro, etcétera. Puede hacer que reaparezca ese resentimiento por lo que la persona sufrió o creyó haber sufrido, porque lamentablemente hay unos resentimientos que se originaron apenas por un gesto, una palabra, una expresión, una negativa, un vacío, una evasión, etcétera. Y a veces la persona se dan casos en que no tuvo esa intención o no tuvo el cuidado, la persona era mal educada, descuidado en el trato, y lo que pensó incluso hacerlo como una chanza fue tomado como una ofensa por la susceptibilidad que nace de nuestro ego. La susceptibilidad nace del ego en unos más que otros, ¿no? Entonces, dicen los espíritus, entre ellos Juana de Ángeles y muchos otros, que el resentimiento es como cargar a cuesta de una roca que intentamos subir sin saber por qué estamos cargándola y sin poder de pronto llegar a donde queremos en vez de dejarla caer. Es una carga inútil que no resuelve ni soluciona nada, porque recordemos los resentimientos que todos podamos tener en este momento o en el momento de la meditación, preguntarnos, ese es un punto de meditación, revisar desde la infancia, adolescencia, juventud, edad madura, etcétera, qué resentimientos guardo, y en una sola sesión no va a aparecer y puede ir apareciendo a medida que vamos retrotrayendo la película de esos acontecimientos y preguntarnos qué solución trajo estar resentido, de qué sirvió haber cargado con esa roca, con esa carga pesada e inútil que complica las relaciones, que a través del resentimiento, cuando lo demostramos, intentamos castigar a la persona que nos ofendió, cuando la persona o no está o no se da por enterada de que queremos vengarnos o castigarnos por lo que la persona nos hizo. Es un obstáculo para el perdón y la reconciliación, ¿sí? Obstaculiza porque no se perdona. Y es un tóxico para el alma y para el cuerpo por lo que hemos dicho de esa vida mental que repercute en el cerebro, el sistema nervioso, el sistema glandular, hormonal y el cuerpo físico. Entonces, si es una carga inútil, si no resuelve ni soluciona nada, complica o dificulta las relaciones, no castiga a nadie, es un obstáculo para el perdón y la reconciliación y es un tóxico, entonces, ¿para qué? Lo más práctico es liberarnos de esa carga, aunque hay que hacer un trabajo de reflexión, de desmenuzar en qué consistió. Que un niño conserva un resentimiento porque un profesor en clase lo exhibió
y todos se rieron y él no perdonó eso, o un familiar, etcétera. Cualquier hecho, hay que volverlo a traer al presente. Aunque se dice que las cosas negativas del pasado porque hay que traerlas al presente para vitalizarlas, pero en este caso lo hacemos en una forma consciente, no para vitalizarlas ni darles vida nuevamente, sino en un propósito bueno, positivo, noble, que es el devolver la cinta e irla viendo cuadro por cuadro para ver dónde está el nudo y dónde podemos soltar ese nudo y ver que de pronto no tuvo esa carga, no tuvo esa intención, o si la tuvo, pues de alguna manera hay que trabajarlo y superar, digamos que este problema, perdonando, a lo que nos invita desde la primera revelación con Moisés, la segunda revelación con Jesús y la tercera revelación con Kardec, la doctrina espírita, y las demás religiones, todas hablan de perdón, ¿no? Para luego es una medicina necesaria para seguir progresando. Por lo tanto, hay que largar esta carga que de nada sirve y preguntarnos de qué me sirvió estar resentido 20, 30, 40, 50, 80 años y de pronto llevarla al mundo espiritual y después volvernos obsesores de la persona cuando reencarne, porque muchos obsesores eso es lo que les sucede, que están resentidos y por supuesto que ellos han guardado resentimientos de varias reencarnaciones. Eras decir, por ejemplo, un resentimiento de algo que le hicimos en el siglo XVIII y así lo comunican en las reuniones mediúnicas cuando estas entidades se comunican y hablan del siglo XVIII, el siglo XIX, un tiempo muy remoto, y han permanecido durante mucho tiempo llevando esta carga. Se les adoctrina, se les hace caer en cuenta del tiempo perdido, de la inutilidad de la obsesión, que complica sus propios pasos y se les hace ver que ellos tienen derecho a ser felices, para el cual deben liberarse de esa persecución y de ese resentimiento. Y otro muy parecido, que es la otra carga que llevamos en el otro hombro, que es la culpa, que son los dos tóxicos, uno fuera del el egoísmo y el orgullo, el resentimiento y la culpa son unos tóxicos muy dañinos. Por lo tanto, la culpa es por lo que nosotros hemos hecho a los demás. Aquí, resentimiento, ya sabemos, por lo que nos hicieron y no perdonamos. Y la culpa es por lo que hicimos y no nos hemos autoperdonado. La culpa es un estado afectivo en el que la persona experimenta conflicto por haber hecho algo. Entonces ahí está, digamos, un estado afectivo. Segundo, conflicto. Tercero, por saber que ha hecho algo que cree no debió hacer o haber cometido. O de manera contraria, por no haber hecho algo que la persona cree debió hacer. Y a veces no es que crea, sino que lo hizo o lo dejó de hacer. O a veces porque cree que debió hacer algo o cree que debió dejar de hacer algo. Aunque parezca un juego de palabras, entonces la persona tiene que analizar también cuál fue el daño que hizo, a quién se lo hizo, si está al alcance pedirle perdón a esa persona y si no está al alcance, entonces orar mucho por aquel ser y, digamos, pedirle perdón dentro de la meditación íntimamente, ¿no? La culpa es un factor importante en la perpetuación de síntomas del trastorno obsesivo compulsivo, o sea que puede originar pues todos estos estados que la psicología conoce muy bien en esa clasificación de la neurosis, psicosis, etcétera, estados de culpa y todos estos trastornos. Esto da origen a un sentimiento difícil de disipar, impulsado por la conciencia. Entonces, aquí en el caso de la culpa, está la conciencia culposa, como llaman los espíritus.
en donde la persona reconoce haber hecho ese daño. La autoculpa es como un ancla que nos hace sentir incapaces de resolver nuestros problemas y nos genera frustración y ansiedad. Por eso es importante perdonarse para poder seguir adelante. Entonces, en comparación con el resentimiento, es otra carga inútil, no resuelve nada, impide o complica las relaciones, ¿no? La reconciliación. Es un autocastigo inútil e innecesario, porque ¿de qué sirve? De nada. Es un obstáculo para el progreso y para el bienestar, ¿no? Es un obstáculo para la salud del cuerpo y para la salud del alma. Como dice ahí, es un tóxico para el alma y el cuerpo. Y ya llevamos dos, además del egoísmo y el orgullo. Entonces, ¿qué es lo que está generando nuestra mente? ¿Por qué lo estamos generando? Si ya nos estamos haciendo conscientes de esto, digamos que hay que meditar mucho al respecto de esto, ¿no? Entonces, el otro procede de la mente también, ¿no? Del corazón, y se expresa a través de la palabra, a través del verbo que tiene fuerza, poder, es energía, la palabra es energía. Yo recuerdo hace muchos años de una oradora espírita, estaba dictando una conferencia a un grupo pequeño de personas y una de las personas se tapó la cara al rato de estar escuchándola, ¿no? Y no levantó más la vista durante toda la exposición. Después le preguntamos que qué le había pasado y él dijo que de la boca de esa señora salía un chorro de energía. Y eso le dio miedo porque no era espírita, no conocía el espiritismo, era la primera vez que asistía a una exposición espírita. Entonces, esa persona tenía, por supuesto, mediunidad vidente, era vidente. Y cómo nos sirvió de enseñanza también para los que estábamos iniciándonos, de cómo una persona que sin ser espírita y tiene una facultad, da pruebas y evidencias de algo que aparece enseñado en las doctrinas espiritualistas, que la palabra es energía concreta, que puede ser muy luminosa, puede ser muy oscura, o puede ser término medio, pues de acuerdo al carácter que nosotros le imprimamos. Entonces, a través del verbo surge la crítica, la maledicencia y la calumnia. Tres vicios espirituales, tres defectos o tres imperfecciones, no importa cómo lo llamemos, lo importante es que lo identifiquemos y tratemos de corregirnos, ¿no? Porque si estamos muy dados a la crítica generalmente destructiva y maliciosa, a la maledicencia, hablar más de los demás o decirlo que no es con falsas acusaciones, entonces el camino más fácil, más directo es tratar de corregir y controlar no solamente lo que hablamos, sino lo que viene de la mente y del corazón que se canaliza a través de la palabra. Entonces, criticar solo pone al descubierto las inseguridades de quien critica. Al criticar o juzgar a los demás, solo estamos reflejando nuestros propios defectos en ellos. Es el fenómeno de la proyección. Proyectamos en los demás aquello que llevamos en cierta forma por dentro, aunque de pronto no seamos conscientes de este fenómeno de proyectar en los demás esto cuando vemos mal los comportamientos de los demás, cuando nosotros igualmente los tenemos. Cada persona se define por sus actos. Quien dedica, dijo Teresa de Calcuta, su tiempo a mejorarse a sí mismo, no tiene tiempo para criticar a los demás. Ahora existe pues una crítica en un sentido ya más filosófico, más sano, cuando se analiza una obra, un libro, por ejemplo, cuando estamos haciendo esas relatorías aquí en este canal de esas obras espíritas, se está haciendo ahí un análisis, una crítica, pero constructiva, edificante. Pero aquí se está refiriendo a la crítica destructiva, popular, común y corriente, ¿no?
criticar solamente afecta a quien critica, aunque a veces la maledicencia y la calumnia logran perjudicar a una tercera persona. Pero la persona está generando un tóxico mental, una energía oscura de baja vibración que afecta en primer lugar a la propia persona, su sistema nervioso, su sistema cardíaco, la presión arterial se va a reflejar en la excesiva producción de jugos gástricos, va a generar, digamos, irritación de la mucosa gástrica y que pueden generar en gastritis y en úlceras y quién sabe qué otras patologías, ¿no? Entonces, todos esos estados que estamos mencionando, porque no son todos los que estamos mencionando, el resentimiento, la culpa, la crítica, la maledicencia y la calumnia, son tóxicos que tienen una forma específica, unas moléculas concretas que en el mundo espiritual se ven como vórtices, como chorros, como nubes, eh, flujos de energía densa y energía oscura, y que los espíritus dicen que esos flujos están formados también de unas moléculas que tienen una forma definida para ello, una forma geométrica muy extraña, ¿no? Muy complejas. Entonces nos enfermamos nosotros mismos. Y si lo hacemos durante mucho tiempo, la repetición hace más daño. Si una persona, digamos, comete uno de estos actos de crítica, maledicencia, calumnia, por una equivocación, una cosa ocasional, digamos, no va a generar un daño orgánico. Pero si la persona lo hace durante mucho tiempo, porque es su forma de ser, entonces se va a intoxicar y a enfermar. Por eso, entonces, cuando vamos al médico, en ciertas enfermedades extrañas y síntomas raros, y no encuentran nada, digamos, porque son enfermedades que están viniendo del alma. Y el médico termina diciendo, no tienes nada, tranquilízate, toma esto, haz lo otro, etc. Pero es la medicina pero es la medicina del alma, la que proponen los espíritus. Desde André Luis en adelante están proponiendo una medicina del alma. La queja es un discurso que puede ser interno o externo, ¿no? Normalmente entendemos que la queja es externo, no se expresa en palabras, pero puede ser interna, porque miramos maliciosamente o nos quejamos de lo que está pasando, pero no lo decimos. Ese es una queja interna, un discurso interno, lo que nos decimos a nosotros mismos. Ahí está emparentada la crítica con la queja. Estamos viendo una situación en el hogar, en el lugar de trabajo, en la vía pública o hasta en el centro espírita. Es una crítica silenciosa, también puede ser una queja silenciosa, pero que está actuando. Y externa, cuando lo que les contamos a los otros que se transmite con la intención de expresar un malestar o aliviar un malestar, ¿no? ¿Por qué aliviar un malestar? Porque la persona que se queja pues tiene como un desahogo, una especie de desahogo, pero que se repite. Entonces, dolor, sufrimiento o con la intención de criticar algo o alguien. Quejas funcionales o justificadas. Entonces vemos que sí es importante tener en cuenta cuáles son estas quejas funcionales, que cuando se pone una queja ante un jefe por una cosa, un director, un gerente, por algo que está pasando en una empresa, o un director en el campo espírita por algo que está observándose que perjudica a la comunidad o a la institución, nos ayudan a recibir atención y apoyo cuando es necesario y a detectar lo que no está bien para poner en marcha soluciones, ¿no? Entonces estas son quejas llamadas funcionales.
que tienen una cierta justificación. Aún allí hay que aplicar la caridad moral de no caer en esos extremos, ¿no? De acidez, de toxicidad, y que van encaminadas a que se solucione algo que está sucediendo en el hogar, en la empresa, en el centro o en cualquier otro lugar. Pero entonces nos estamos refiriendo son a las llamadas quejas disfuncionales, las que nos cargan de energía negativa, nos alejan de la búsqueda de soluciones y producen malestar y estrés en las personas que nos rodean. Entonces hay personas que siempre están criticando, siempre están señalando lo negativo y siempre se están quejando en cualquier lugar. Repito, el hogar, la familia, la escuela, la universidad, la empresa, el centro espírita o el club social, etcétera. Allí siempre vamos a tropezar con personas que siempre se están quejando de lo negativo que ven o creen ver por todos lados, y o pueden ser perfeccionistas. Y el perfeccionista tiende a creer que es perfecto. La falla del perfeccionista es creerse perfecto cuando realmente no lo es. Entonces es lo que se llama las quejas disfuncionales, que producen malestar, alejan a las personas, llaman a la persona tóxica, como le llaman ahora, y no está buscando verdaderas soluciones. Ese es otro vicio del alma que tenemos que tener el cuidado de no pasar por alto. Entonces, se habla del ego, el yo actual, el egoísmo, pero de allí se derivan palabras afines como el egotismo y el egocentrismo, que aunque parten del mismo principio que es el ego, el egoísmo, el egotismo es el afán o hábito de una persona de hablar de sí misma continuamente. Son aquellas personas que en cuanto se encuentran con uno o llegan a un sitio, no paran de hablar de sí mismos, lo que han hecho, lo que no hicieron, lo que compraron, el viaje que van a realizar, lo que les sucedió, va emparentado con la queja también. Siempre están poniéndose relieve sentimiento exagerado de la propia personalidad, que esto pues puede llamarse también egoísmo. Entonces el egoísmo es hablar desmesuradamente y continuamente de sí mismo. Y el sentimiento exagerado de la propia personalidad, la persona se sobrevalora, y cuando no lo valoran, entonces está incómodo, se queja, reacciona. Por supuesto que a veces la persona egotista no siempre se da cuenta de esto, porque deja a los demás callados. La persona siempre está tomando la palabra, siempre se está mostrando, siempre se está refiriendo al yo, a lo que piensa, siente, dice, hace o deja de hacer. Y los demás escuchan o escuchamos, ¿no? También hay que tener en cuenta de no ser nosotros los egotistas, porque de que lo que se trata es de identificar si somos, si lo somos o no. Hasta que viene una persona externa, miremos que uno de los elementos del conocimiento de sí mismo es con referencia a lo que dicen de mí los demás, las críticas, las opiniones y los consejos, porque las críticas crudas, aunque duelen, pueden tener algo de razón y hay que analizarlas. ¿No? Normalmente las críticas las rechazamos y pensamos que la persona está equivocada, pero una crítica que se repite, un señalamiento, una opinión sobre nosotros puede contener parte de verdad, aunque no siempre sea exacta, ¿no? Pero sí hay que analizar qué decían de mí antes, qué opinan de mí ahora, qué consejos me suelen dar mis familiares, mis seres queridos, mis amistades, mis afectos, qué consejos, y a veces nos hacen caer en cuenta de cosas en las cuales no caemos en cuenta, no nos damos cuenta de que podemos ser egoístas
pero yo creo que ya tenemos suficiente conciencia, edad, madurez y conocimiento para saber si somos egoístas o no. Ese es uno vicios. El otro es el pesimismo y la negatividad, que también van emparentados, no solo entre sí, sino con todo lo que hemos visto. El pesimismo y la negatividad, que es el contrario al optimismo, ¿no? Tendencia a ver y a juzgar las cosas en su aspecto más negativo o desfavorable, de aquellas personas que en donde van encuentran lo negativo. Entonces también ahí está la crítica y el señalamiento y la queja. Entonces es personas que tienden a tener esta naturaleza, esta tendencia frecuente de ver lo negativo, doctrina o creencia según la cual el mundo es irremisiblemente malo, o por consiguiente, todo en la naturaleza y en la vida del hombre tiende a la producción y conservación del mal. Como decía cierto pensador de la antigüedad, el hombre es naturalmente malo, el hombre es naturalmente malo, el hombre es un lobo para el hombre, etc. Son expresiones aproximadas, ¿no? No son absolutas, porque están viendo allí el lado negativo de la humanidad, el lado negativo de la mujer, del hombre, de las situaciones, cuando también somos una mezcla de luz y de oscuridad, de cualidades y de defectos. Así que poco a poco nos debemos ir centrando en juzgar adecuada y equilibradamente a las personas y a las situaciones, pero aquí más que todo es juzgarnos a nosotros mismos. Bueno, entonces pesimismo y la negatividad están allí bien claros. Y vemos esta pregunta, ¿tenemos vicios? ¿Vicios sociales o vicios mentales? ¿Cómo identificarlos? A través del conocimiento de sí mismo, que ya lo habíamos visto en clases anteriores. Un proceso de observación, estudio, análisis, conocimiento de sí mismo, que nos encamina a la reforma íntima y a la evolución y al crecimiento espiritual. Ya estas láminas pues hacen parte pues, de clases que ya hemos dictado. Entonces diremos, pero faltan vicios, por supuesto, porque aquí tenemos el pesimismo y la negatividad, el egoísmo, la queja, la crítica, la maledicencia, la calumnia, la culpa y el resentimiento. 9 puntos solamente, pero sirven de ejemplo para que nosotros en nuestras meditaciones, que las debemos estar haciendo semanal, y hay otros documentos que dicen, otros cursos que dicen que la meditación debe ser diaria. Pero la meditación diaria es como más práctica, ¿no? Para cosas más prácticas, más inmediatas, mientras que la meditación semanal en el fin de semana es precisamente para ir buscando si tenemos resentimientos y si tenemos culpa. Y todos los demás que hemos mencionado son muchos otros vicios o defectos espirituales que, aunque no hemos mencionado, están, ya tenemos el ejemplo de cómo pueden ser. Entonces, por ese sentido, siempre tendremos las ayudas espirituales de los guías, los protectores y los espíritus familiares que ya estén esclarecidos, que pueden ayudarnos en este proceso, así como los cuestionarios de Allan Kardec, que los tenemos pendientes para transmitirlos en forma de clases, ¿no? Entonces, hacemos aquí un alto en la clase de hoy para cualquier inquietud. Bueno, Álvaro, yo quiero decirte que cuando estaba todavía en la universidad, no habíamos terminado, nos hicieron unos test psicológicos para entrar a una corporación de futuros profesionales y ejecutivos de un grupo empresarial.
Y en ese test psicológico, la psicóloga, después de la retroalimentación, decía que yo odiaba a mis padres. O sea, que en ese test salió de que yo sentía un odio por mis padres. Fue algo que me sorprendió, pero la pregunta es si esto puede reflejar no solamente de pronto nuestra personalidad actual, sino pudiera también estos test reflejar algún tipo de inconsciencia de nuestros actos en existencias anteriores. Sí, ojalá esos test fueran elaborados por psicólogos espíritas y seguramente modificarían algunas expresiones que de pronto es crudo decir que odio a los padres, cuando puede ser un cierto resentimiento, puede ser un cierto desacuerdo, porque lo que en un test se va a reflejar no puede encasillarse en una sola opción de que diga odiar a los padres, sino guardarle un cierto resentimiento o desacuerdos por diferencia de personalidades o desafinidad. Entonces, yo estoy seguro que si ese test fuera diseñado por psicólogos espíritas, pondrían varias opciones: odio, desacuerdo, desafinidad, resentimiento. Ya sería como más preciso, más específico, ¿no? Eso no quiere decir que de pronto puedan venir odios del pasado, ¿no? Pero digamos que no llegamos a esos extremos, aunque puedan existir. Pero indudablemente estos test, que generalmente son de corte materialista, la medicina del mundo, utilizan unos términos tajantes y no presentan esas opciones que presentaría la doctrina espírita, con variantes, ¿no? Con expresiones equivalentes, dice más suave o intermedia, ¿no? Porque hoy en día hasta la juventud dicen que yo odio el cine, yo odio la sopa, odio a fulana, odio las matemáticas. Y no llega a ser odio exactamente, sino que la persona no le gusta. Entonces puede ser como una diferencia de personalidad con los padres o algún desacuerdo. Mis amigos, quiero decirles que yo tengo más preguntas, pero no quiero Sí, acaparar sí. aquí a Álvaro. Así que quien tenga una pregunta, podemos ir compartiendo. Quiera preguntar algo, decir algo sobre la clase de hoy. Ahí alzó la mano Carlos. Adelante, Carlos de la Hoz, de Bueno, Sí, buenas Jesús de noches, Nazaret. hermanos. No, interesante la temática. Es importante tener en cuenta lo siguiente: si la medicina actual pudiera relacionar no solamente a la parte física, que no entienda que no somos una masa de carne, hueso, ácidos nucleicos, sino que tenemos un alma inmortal y la participación de los hermanos espirituales en el mundo corpóreo. Otra cosa podían definir la medicina. Podía ser más holística si se interesaran, por ejemplo, por este tipo de conferencias, de charlas que alimentaran y no hicieran descuento de posibilidades. La verdad es que sería otra cosa, porque ya no irían a tratar al paciente solamente a nivel físico, sino que se tendrían en cuenta todas esas patologías que traen directamente del alma. El libro de Roberto Brolio, por ejemplo, Enfermedad del Alma, que hemos leído algunas veces, nos muestran a nosotros una cantidad de elementos importantes que tienen que ver con estos vicios y cómo debemos luchar contra ellos. Es interesante también profundizar en esa parte de esos libros contenido espírita que nos enseñan mucho sobre cómo hacer para nosotros poder conocernos a sí mismos y luchar contra ese tipo de problemas. Gracias. gracias Carlos, y aprovecho para preguntarte si ese libro que me va a servir, nos va a servir, se consigue virtual, ¿no? Si se puede descargar, si sabes de algún link de donde podamos descargarlo, porque no lo tenemos. Sí, ese libro se puede descargar. Yo tengo una copia
de ese libro de Roberto Brolio, el médico brasilero, que ha hecho unos estudios muy profundos sobre esa temática de enfermedad del alma. Entonces, es importante buscarlo, Roberto Brolio, enfermedades del alma. Sí. Ok, lo buscaremos porque sí, suena muy interesante, escrito por un médico espírita. Y también quería contarles que uno de los puntos de mis meditaciones y de mi autoanálisis es el resentimiento. Ahí me he detenido bastante porque he logrado identificar resentimientos de la infancia. He logrado identificar resentimientos de la llamada época de adolescente y de joven y resentimientos originados ya en tiempos más cercanos, ¿no? Entonces, afortunadamente, he estado como que identificando esos puntos y, por supuesto, iniciando un trabajo. Y en este campo se me han presentado intuiciones que me han mostrado aspectos que pasaba por alto. Cuando uno cree que tiene un cierto dominio, encuentra o personas que me dicen algo o personas que me señalan algo de la familia. La familia a veces nos hace ver eh, características que las vemos como muy comunes, como muy normales, y entonces nos toleran y nos pasan por alto. Pero hay momentos en que nos lo dicen, o amistades que me han señalado cosas y desafectos que me han señalado cosas. Entonces se va enriqueciendo en el camino eso. Entonces, en la meditación que hagamos, dediquemos un tiempo a identificar qué resentimientos traigo yo desde la infancia. ¿Quién me hizo tal cosa? ¿Por qué me la hizo? Y la perdono o lo perdono, etcétera. Y preguntarnos si no he hecho yo también algo, porque a veces no lo hicieron con mala intención, sino porque su personalidad imperfecta así lo hizo surgir, ¿no? Entonces, José Maldonado. Sí, José, adelante. Oh, muchas gracias. Sí, disculpe, la pregunta que yo tengo es lo que usted mencionó sobre el resentimiento. Cuando una persona dice, se propone a sí mismo olvidar toda esa molestia que le carga el resentimiento de lo que le hizo algún familiar, pero de repente en los sueños uno vive toda esa historia y entonces cuando se levanta amanece molesto o recordando algo que uno quiere olvidar, o de repente hay situaciones en las que uno le viene a la memoria esos recuerdos cuando uno quiere olvidarlos. Usted, ya que mencionó el tema, tanto en el discurso como ahorita, ¿qué recomienda para que realmente uno pueda ya no tener sueños donde recuerde lo mismo? O cuando vienen esos recuerdos estando despierto, ya incluso hasta vienen imágenes de que uno ya olvidó y vienen nuevas imágenes, ¿verdad? Recordando otras cosas que uno ya había olvidado siempre de algo malo que, pues, que uno tiene con los parientes, ¿verdad? Muchas gracias. Así es. En este caso, el propósito, yo diría que no debe ser olvidar el mal que nos hicieron, porque en este caso devolvemos la película para analizar el cuadro o cuadro por cuadro, a ver en qué consistió el problema, hasta qué punto la persona lo hizo con mala intención o sin quererlo, ¿no? Entonces tratar de desmenuzar la película antes de botarla para liberarnos de esa carga, porque cuando tratamos de olvidar, estamos tratando de sanar en falso. Por fuera parece que sanó, la piel se ve normal, pero el problemita está allí oculto y puede reaparecer. Entonces, como llamado una espinilla, un grano, etcétera, no es taparlo, sino abrirlo para que salga todo lo que está allí. Y cuando ya sale, entonces sí va a sanar completamente. Entonces, no es que sea algo como masoquista,
sino que como estamos en un camino de liberarnos de los resentimientos, entonces la recomendación es desmenuzarlo y perdonar, porque de lo que se trata no es de olvidar, sino de perdonar. Y si se da el motivo de con un reconcilio, una reconciliación, pues lograrlo, ¿no? Como una persona con la cual tuvimos un altercado, una serie de acusaciones en un momento dado, y evadíamos a esa persona. Un día en una fila de un supermercado la persona estaba detrás de nosotros y lo saludamos espontáneamente y ambos nos sonreímos y nos quedamos sorprendidos de que en ese momento hubo como una reconciliación espontánea, pues provocada por las circunstancias, ¿no? Entonces ya no funcionó más el evadir y todo queda olvidado. Entonces lo importante es perdonar para superar ese conflicto. Álvaro, una terapia, digamos, que yo tuve para precisamente este tema de los resentimientos fue hacer una lista de las personas que yo resentía algo en alguna época de mi vida, y en mis oraciones nocturnas o diarias hacer la lectura y pensar en esas personas. Y también me pasó algo parecido. Cuando me encontré a algunos de que estaban en esas listas, pues encontré que de parte y parte la percepción era mucho más favorable que si de pronto no hubiera hecho ese trabajo. Es decir, es un trabajo que hay que hacer, un trabajo mental y emocional. No es algo mágico, es algo que se puede conseguir con la perseverancia. Así es, y a veces nos sorprende la amabilidad con la que la persona reaparece y resulta que estábamos exagerando la situación. La persona viene desprevenida y encontramos que ya allí se produjo como un contacto, un nuevo acercamiento, porque tarde o temprano los espíritus nos tendremos que reconciliar los unos con los otros. Entonces, hacerlo desde acá o esperar en el mundo espiritual, que va a haber reencuentros y futuras reencarnaciones. Entonces, la propuesta de la doctrina espírita es el perdón y la reconciliación, y como señalaste tú, orar por esas personas. Bueno, son las 9, no sé si ya nos despedimos o hay tiempo Sí, para una más. nos despedimos por hoy. Bueno, no sé, vamos a esperar a ver si alguien más tiene alguna pregunta. No se levanta ninguna mano. Ok. Así es. Entonces, nos despide, por favor, Álvaro.